señora Delicado. Sí, gracias, señora alcaldesa. Bien, esta moción se enmarca dentro de la campaña emprendida por cientos de entidades a nivel nacional, entre las que podemos citar el Centro de Atención a Refugiados, la Red Acoge, Farid, SOS Racismo y distintas federaciones de asociaciones de inmigrantes, ONGs que trabajan en el ámbito del desarrollo, plataformas y colectivos en defensa de los inmigrantes. Cabe resaltar también que la Defensora del Pueblo, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, el propio Parlamento Europeo, Asociación por los Derechos Humanos de Andalucía, entre otros, han venido criticando dura y reiteradamente las condiciones jurídicas y materiales de los centros de internamiento de extranjeros. Esta moción tiene un mensaje claro y es, por una parte, apoyar la campaña CIES No, que denuncia a grandes rasgos las condiciones de habitabilidad, los escasos recursos y el modelo de gestión fallido de estos centros de internamiento, y por otra parte dar la voz de alarma ante una situación de evidente vulneración de los derechos humanos y las libertades. No es nuestra intención alarmar ni ponerle deberes al Gobierno. Nuestro objetivo es trasladar el mensaje de que es necesario revisar de manera urgente la existencia de los CIES, la función que tienen encomendada y sobre todo las características de los supuestos en los que se enmarca de manera muy excepcional que se autorice el internamiento temporal de extranjeros, que debiera ser, en todo caso, muy acotado en el tiempo. Cada año, miles de hombres, de mujeres y de menores se enfrentan a abusos, falta de asistencia médica y desamparo legal en los 9 centros de internamiento para extranjeros que operan en nuestro país. La actual ley de extranjería exige la adopción de medidas para regular los CIE y garantizar un trato digno a las personas internadas. Pero después de casi 3 años, el tema sigue en punto muerto. No se ha puesto en marcha el reglamento de funcionamiento que contemplaba la ley cuando se reformó en 2009. Entendemos que las medidas contempladas en la actual ley de extranjería afectan directamente al derecho fundamental a la libertad, consagrado en el artículo 17 de la Constitución, por lo que se está dilucidando una cuestión que afecta al núcleo duro de los derechos fundamentales, el poder del Estado para privar de libertad a los ciudadanos. Por ello, el acercamiento a la regulación del internamiento de extranjeros debería estar guiado por la siguiente máxima constitucional: un derecho fundamental solo puede restringirse si es estrictamente necesario y proporcionado en relación con la importancia de los intereses en juego. Es preciso destacar que los CIES son en la actualidad la institución que en materia de extranjería más tensiona los principios en los que se basa nuestro Estado de Derecho. El internamiento tiene una extraña naturaleza jurídica difícilmente compatible con las garantías de libertad derivadas de nuestro sistema de derechos. Es una medida cautelar que posibilita privar de libertad por la comisión de meros ilícitos administrativos sancionados con penas de multa solo ante la concurrencia de circunstancias excepcionales y que podría ser sustituida por la sanción de expulsión del territorio nacional. En teoría, los CIES se configuran como una medida cautelar para asegurar una eventual expulsión, pero su regulación y la práctica diaria los convierten en un instrumento muy peligroso, proclive a ser utilizado como sanción encubierta, con la que se castiga la irregularidad administrativa y que se impone para amedrentar y presionar al extranjero irregular para hacerle que regrese a su país o disuadirle de venir a España. Por otra parte, estos centros constituyen uno de los espacios de mayor opacidad en cuanto a la actuación de la Administración, sin que hasta la fecha se hayan arbitrado las necesarias garantías jurídicas y condiciones materiales que eviten el peligro de abuso y arbitrariedad y aseguren el sometimiento de la Administración a la legalidad. Enmarcado en este planteamiento, la moción que presentamos, voy a leer más o menos literalmente su contenido. Empieza planteando cómo se configuran y se definen los centros de internamiento de extranjeros en la ley de extranjería como establecimientos públicos de carácter no penitenciario, dependientes del Ministerio del Interior para la detención y custodia a disposición judicial de la autoridad, judicial de extranjeros sujetos a un expediente de expulsión. Organizaciones sociales, expertos e instituciones denuncian la vulneración de derechos que se cometen en estos lugares. La campaña CIES No aglutina a un centenar de entidades y denuncia que estos centros son opacos a los derechos humanos y se encarcela en ellos a personas por no tener permiso de residencia como única falta en muchos casos.
Esto está permitido dentro del marco de cómo la Unión Europea regula la extranjería y desde luego en clara contradicción con los principios de justicia, igualdad y libertad que son ejes de la definición de la Unión Europea. En la campaña CIES No se parte de la premisa justa que compartimos, que el hecho mismo de encerrar a una persona por haber emigrado es inaceptable. Y, aunque entendemos desde Izquierda Unida que se han de gestionar los flujos migratorios y dotar de legislación apropiada a las instituciones, no pueden ser los migrantes o refugiados quienes paguen la incompetencia de los gobiernos que no acaban de dotarse de los instrumentos adecuados. Solo dentro de un contexto de déficit democrático, jurídico y de falta de sensibilidad y de atención humanitaria se pueden justificar políticas migratorias hipócritas como las de la Unión Europea, quien a su vez, sorprendentemente, pues acaba de recibir el Premio Nobel de la Paz. Entendemos que los CIES son agujeros del Estado de Derecho y son parte de ese circuito que comienza en el control de las fronteras, que empuja a los inmigrantes a viajar en condiciones penosas, tanto vía terrestre como por la travesía del mar desde las costas de África, para luego pasar todos tipos de precariedades en su destino final. Según el informe de la situación de los centros de internamiento de extranjeros en España, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, se han denunciado problemas graves de habitabilidad y defensa jurídica en Valencia, Málaga y Madrid. Y en alguno de estos casos pues, ha habido algún fallecido y se han constatado datos de torturas. La privación de libertad se lleva a cabo en unas muy malas condiciones de habitabilidad. Por ejemplo, barracones o edificios antiguos. En Málaga es un antiguo cuartel militar. En Algeciras, una antigua cárcel. Todas las dependencias de los CIES, desde la seguridad hasta los aspectos médicos y la alimentación, están a cargo de la policía, que los gestiona y financia. Las medidas de intervención son policiales, mientras brillan por su ausencia las sociales y humanitarias. La efectividad de los CIES, por otra parte, es muy dudosa. Según distintos estudios, apenas un 30% de los inmigrantes retenidos en ellos son finalmente expulsados, porque no es eficaz para perseguir la inmigración irregular y porque además el propio gobierno, la propia administración pública tiene muchas limitaciones. En algunos casos tiene dificultades para identificar la nacionalidad del extranjero, o se encuentra con que no hay convenios con los países de origen, o con que no hay recursos económicos para llevar a cabo las expulsiones, las deportaciones. Sin embargo, cuando alguien tiene un expediente de expulsión, cuando tiene alguien una orden de expulsión y puede quedar en libertad al cumplirse un tiempo, se le impide la integración en nuestro país porque se le deja en una situación de absoluta desprotección. Por todo lo anteriormente expuesto, este grupo municipal plantea al Ayuntamiento Pleno instar al Gobierno a adoptar las medidas legales necesarias para ordenar el cierre progresivo de los centros de internamiento de extranjeros, instar al Gobierno de la Nación a formular políticas legislativas en materia de extranjería que faciliten la integración y el arraigo sociolaboral y que en caso de repatriación sean respetados los derechos humanos fundamentales de cada individuo, trasladar estos acuerdos al Congreso de los Diputados, al Senado, al Ministerio del Interior y a las plataformas en defensa de colectivos de inmigrantes, en particular aquellas que se aglutinan bajo la campaña estatal CIES No.